Este fin de semana Lisboa será el centro de reunión del Club Bilderberg. El Club Bilderberg es para muchos, para algunos dicen que es el gobierno en la sombra de la humanidad, para otros una especie de think tank o de reunión de personas influyentes para bueno, establecer contactos entre ellos y dicen sacar conclusiones y algunos dicen que decisiones más importantes que las conclusiones. Para hablar del Club Bilderberg tenemos a Cristina Martín Jiménez, que ya es casi de la casa, aquí en Periodista Digital. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Gracias a ti, David, a vosotros por interesaros por el tema clave de este fin de semana. Bueno, lo primero, para situar a los espectadores que no hayan oído nunca hablar del Club Bilderberg, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es el Club Bilderberg? Bueno, el Club Bilderberg hoy en día es una fundación. O sea, la fundación es Fundación de los Amigos del Club Bilderberg. Esta fundación que se crea, bueno, la primera reunión surge en el año 1954 y celebra todos los años una reunión envuelta en secreto, como la define la Enciclopedia Británica, en la que se reúnen 120, 150 líderes procedentes del mundo de las finanzas, la academia, los medios de comunicación, los servicios secretos, el ámbito militar y en torno a una agenda de temas que para ellos son los que van a marcar no solamente el presente, sino el futuro de los próximos años, pues debaten. El debate, cuentan ellos, que es franco, absolutamente franco, honesto, cada uno expone lo que piensa y que precisamente por ese motivo los periodistas no están invitados a cubrirlo. Date cuenta que este fin de semana también estamos teniendo la celebración del G7, allí está toda la prensa internacional, están tomando declaraciones de los asistentes y sin embargo Bilderberg está en Lisboa, en el hotel, el Palacio de Pastrana, cerrado a cal y canto. Ahora, el tema es que hay periodistas dentro, periodistas elitistas, periodistas del sistema, como la editora jefe de The Economist, el editor jefe de Bloomberg, grandes medios de comunicación de Finlandia, grandes grupos como Ottawa, y ellos no van a contar absolutamente nada que ponga en peligro los intereses, las decisiones o los debates encontrados que se están celebrando en estos momentos, como decía, a puerta cerrada. Entre los invitados españoles, claro, como bien dices, es un club donde la transparencia es que no saben ni deletrear la palabra. Nombres españoles que dicen los compañeros de la prensa que van a acudir o que están ya allí este fin de semana en Lisboa, en este Club Bilderberg. Se habla de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores del actual gobierno de España. Se habla de Josep Borrell en función del papel que juega con las relaciones exteriores de la Unión Europea. Se habla de periodistas, como algunos dicen que va a ir Pedro J. Ramírez, no está claro, pero en las listas lo citan, y hablan de, bueno, también de Ana Patricia Botín, de la presidenta del Banco Santander. ¿Son estos los españoles o hay alguno que se nos escapa? Pues sí, el jueves publiqué la lista de los españoles que según la lista oficial de Bilderberg desde el año 2011, haciendo una especie de alarde de transparencia que no es tal, pues tienen una página web y allí publican los asistentes, ¿no? Y entre los nombres españoles encontramos a Ana Patricia Botín, que es la única española que hoy pertenece al comité directivo de Bilderberg. Ella es la que invita a los españoles, cada uno de los miembros invita a los personajes que consideren más destacados de sus respectivos países para los debates que van a tener lugar. Y ella es la que ha invitado a José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores de la administración Pedro Sánchez, a José Creueras, que es el presidente del Grupo Planeta, fíjate que además es el grupo donde yo publico los libros, porque también lo que interesa de este señor, más que como editor, que sabemos que en Planeta se publican títulos de todo tipo, no hay ideología, no hay dogma, pero lo que sí interesa es que él es el presidente de un gran grupo de comunicación español, A3 Media. También han invitado a Esteban González Pons, que es el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, a José Manuel Entrecanales, que repite, porque uno de los temas que se van a tratar son las agendas y las energías verdes. Pedro J. Ramírez está en la lista, David,
y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Sí, también hablaban de la presidenta del grupo MEC, ¿no? Que, bueno, es un grupo farmacéutico alemán, pero bueno, la presidenta es la CEO actual, es española. Efectivamente, ayer estuve trabajando con el equipo de prensa independiente que se ha desplazado a Lisboa. Algunos de ellos son periodistas de Lisboa, otros vienen de Estados Unidos y pudieron captar las imágenes. Estuvieron haciendo guardia desde las 3 de la mañana en el aeropuerto y pudieron captar la llegada de la presidenta de la CEO del grupo farmacéutico Merck, el mayor de Alemania, y ahí llegaba nuestra española que trabaja con ellos desde hace mucho tiempo, es una gran ejecutiva que ha trabajado en muchos medios, en muchos grupos, ¿no? De farmacéuticas, de energética, precisamente este tuit, uno de los tuits en los que yo hacía alusión a la llegada de esta señora y ponía la fotografía, desapareció de Twitter, a pesar de que Elon Musk nos cuenta, ya es Belén Garijo, y a pesar de que Elon Musk nos cuenta que ha llegado para garantizar la libertad de prensa y de expresión en Twitter, veo que nos están censurando, me están censurando los tweets en los que muestro las imágenes de la llegada de muchos de los participantes al aeropuerto de Lisboa. Así que vemos que sigue, a pesar de que se conozca la existencia y la celebración de las reuniones, sigue siendo muy protegida por todo lo que es el sistema oficial de comunicación, de las estructuras políticas, las estructuras de la seguridad privada, de los servicios secretos, para blindar esta reunión. Todo lo que es la difusión de información acerca de esta reunión. Claro, hablábamos de los españoles que asisten. Ahora sigo con el planning de este fin de semana, pero bueno, por hacer un histórico, una mujer muy vinculada al Club Bilderberg durante años fue la reina Sofía. Ella fue la reina Sofía, efectivamente, la reina Sofía, y que además, como publiqué en uno de mis libros, pues dije que la abdicación del rey el 2 de junio de 2014, la única excusa o el único hecho inhabitual que había sucedido ese fin de semana había sido la reunión Bilderberg en Dinamarca, a la que había asistido la reina Sofía, la habían invitado, y al lunes siguiente se produce por vía de urgencia la abdicación del rey Juan Carlos. En mi libro Los planes del Club Bilderberg para España publico un acta de la reunión del año 68 en la que se establece un grupo de trabajo formado por miembros de la entidad de Bilderberg y donde dan a conocer a los asistentes que el entonces candidato, sabes que el jefe de Estado, Francisco Franco, manejaba varios nombres, pero que desde Bilderberg en el año 68 se dice que Juan Carlos es el candidato ideal a suceder a la jefatura a suceder al jefe de Estado, ¿no? Y que por lo tanto todos los miembros de la entidad tenían que trabajar para conseguir ese objetivo. Uno de los que trabajan por ese objetivo era el entonces ministro de Exteriores, Rodó, de Franco, y que se convierte en el gran valedor de esta propuesta desde el Club Bilderberg, ¿no? Efectivamente, un año después, Franco nombra sucesor oficial a Juan Carlos. Algo ocurre en esa reunión, David, algo que se nos escapa porque obviamente son guerras de poder, son intereses que permanecen en ámbitos muy secretos, pero a alguien muy gordo debió enfadar el rey Juan Carlos para que esa abdicación se produjese por vía de urgencia. En esos momentos, acuérdate que el entonces príncipe Felipe estaba en un viaje oficial en El Salvador y tuvo que venir corriendo a España ante la premura del anuncio de esta abdicación. Esto, aparte de la tormenta política que provocó en España, para mí era una muestra, una demostración de poder del Club Bilderberg, de estos grandes financieros que pertenecen a esta entidad. Para quien supiese leer entre líneas, ¿no? Nosotros hemos la reunión y el lunes siguiente el rey tiene que abdicar sí o sí.
Sí, de hecho, además, recuerdo que cuando los compañeros recibieron la convocatoria de prensa aquel 2 de junio, aquella famosa rueda de prensa que dio la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para anunciar la abdicación del rey Juan Carlos, era, vamos, el rumor por Madrid era que una de las posibilidades era la abdicación y otra, se decía, era el divorcio de los entonces príncipes. No tenía nadie muy claro lo que iban a anunciar, pero efectivamente fue la abdicación y la ascensión al trono por lógica de Felipe. Efectivamente, además a mí me contaron entonces el jefe de informativos de entonces, pues me contó que habían pedido una cámara, Televisión Española, y que ese equipo estuvo en el coche dando vueltas sin saber a dónde iban. No sabían si iban a Zarzuela, a Moncloa, o sea, no sabían hasta que a último momento le dijeron que iban a captar un mensaje del rey. O sea, para ellos también fue absolutamente sorpresivo y también fuentes que trabajan en el CNI me informaron acerca de que ellos no tenían información alguna. O sea, los servicios secretos españoles no sabían que el rey iba a abdicar. Ya después los medios de comunicación montaron el cuento de que el rey ya llevaba meses preparando la abdicación y tal y cual, pero era falso, un cuento para niños. ¿Qué temas se van a tratar en esta reunión del Bilderberg? Porque yo he leído, bueno, que va a ir el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Ucrania, la todavía primera ministra de Finlandia. ¿Cuáles son los temas calientes que están sobre la mesa ahora mismo en el Bilderberg? Pues mira, hay muchos temas, pero yo creo que se resumen en dos. Uno de ellos es la inteligencia artificial, que ya estuvimos tratando en el programa anterior, y que para ello han invitado pues a todos los grandes de Microsoft, el creador de ChatGPT, han invitado a Google, que siempre está, ¿no? DeepMind, que es el ámbito, perdona que es que están llamando, tengo que colgar, me he dejado el teléfono, que es la parte empresarial que se dedica a este tema. Está Peter Thiel, el gran amigo de Elon Musk, pero que se enfadaron y que por eso Elon Musk no es invitado a Bilderberg. Ahí está su colega traidor. Y el segundo tema para mí es la guerra. El segundo tema, porque fíjate, todo el sistema bancario, los temas que ellos han publicado. Sistema bancario, China, transición energética, Europa, desafíos fiscales, India, que por primera vez aparece en muchos años, aparece la India, política industrial y comercio, OTAN, Rusia, amenazas transnacionales, Ucrania y el liderazgo de Estados Unidos. Todos los siguientes temas, bueno, todos en realidad, se circunscriben al tema principal, que es a la guerra por la hegemonía, a la guerra acerca de si Estados Unidos va a seguir liderando el mundo o va a ser desplazado por este nuevo bloque que se está agrupando en torno al Asia-Pacífico, liderado por Rusia, por China, por la India, por Pakistán, por Arabia Saudita. Eso es lo que se está tratando. Y fíjate el mensaje que envió la administración Biden el jueves al inicio de la reunión. Resulta que el Pentágono nos informa de que se ha encontrado 3.000 millones de dólares que los tenían ahí, pero que por un error contable no se habían dado cuenta, y que su destino es la compra de armas para seguir incentivando, desarrollando la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, la apuesta es muy alta. Estados Unidos quiere defender en este debate de si continúan con la guerra en Ucrania o si no, se empiezan a establecer negociaciones. Estados Unidos pone encima de la mesa el jueves, el día de inicio de la reunión, 3.000 millones de dólares para seguir enviando armamento a Ucrania. Así que este es el tema caliente realmente, la guerra. Estados Unidos, tienen mucho que perder, ya se está comenzando la desdolarización, ya empieza China, Rusia, India a hablar de que y a realizar las primeras transacciones comerciales con su moneda, con rublos, con yuan, y realmente Estados Unidos pues siente un peligro en la pérdida, en el desplazamiento de su liderazgo, y por eso apuesta tan fuerte con 3.000 millones de dólares sobre la mesa. Claro, además, Cristina, con todo esto que se plantea sobre la mesa, que al fin y al cabo, como bien dices, no deja de ser un poco debatir sobre por dónde va la hegemonía mundial en los próximos años,
Sobre la mesa, bueno, la lista que has leído de temas, como bien dices tú, llama la atención India, que parece que siempre está ahí como olvidada de lo que pasa en Occidente, y es llamativo que lo citen por primera vez, pero me ha llamado la atención la OTAN, no porque sea un tema que no se trate ni mucho menos, sino por el momento en el que se trata, porque evidentemente la guerra de Ucrania un poco ha vuelto a poner en cuestión el papel real de la OTAN, sobre todo en determinados países. Sí, un dato muy importante que pasa por alto a aquellos que no están siguiendo todo lo que son el mundo actual, ¿no? Las guerras de poder y de la OTAN, es que han invitado a la reunión a la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, que es la gran apuesta de Washington para tomar el relevo como secretaria general en la OTAN. Esta señora, que es la apuesta de Estados Unidos para dirigir la OTAN, está dentro de la reunión. Y además hay que destacar que hace unos años se desveló el pasado de esta señora. Ella es nieta de un propagandista nazi, de Hitler. Era uno de los que dirigían uno de los grandes periódicos que se dedicaban a alabar la grandeza del nazismo y de Hitler, ¿no? Y ella es la heredera. Yo estos meses atrás he estado investigándola y no hace más que lanzar terribles dardos contra Rusia con un odio tremendo, rusofobia absoluta, o sea que está deseando de coger el puesto de la OTAN para seguir manteniendo la guerra. Ella está allí. Y fíjate qué dato tan interesante, porque en el año 1999 se celebró la que ha sido la penúltima, ¿no? La anterior reunión en suelo portugués. Y en ese año se cuestionó el futuro de la OTAN, allí también en Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia ya había dejado de ser un enemigo, Rusia se estaba absolutamente incorporando a toda la arquitectura internacional, estaba en el G8, invitaban al señor Putin al foro de Davos, no había motivo para la guerra contra Rusia. Y sin embargo, fíjate que fue en Portugal cuando empezaron a decir no, aquí hay que volver a incentivar la guerra. Una de las grandes industrias que sostienen la economía estadounidense es la industria militar y estamos viendo cómo este año de guerra han ganado unas cifras exacerbadas y obviamente esta industria militar no quiere dejar de perder el dinero y siempre está presente en las reuniones de representantes de la industria militar estadounidense. Claro, visto a tenor de lo que nos estás contando, Cristina, da la sensación de que este mundo en permanente cambio que estamos viviendo, bueno, digamos que la hegemonía política y militar, tal y como la hemos conocido o la seguimos conociendo hasta ahora, está dando, no sé si sus últimos coletazos, pero desde luego se está rebelando contra un cambio de hegemonía que desde luego no les gusta nada y bueno, las consecuencias yo no sé si no son para echarnos a temblar o no ante las decisiones que se puedan tomar. Bueno, realmente las decisiones que se puedan tomar no solamente estarían afectando a la geopolítica, también están afectando a lo nacional, a los estados-nación. Uno de los intereses de Bilderberg desde su creación, que además fue bastante difundida por el que ha sido el alma del club, el señor David Rockefeller, era dejar atrás los estados-nación y que el poder pasase a manos privadas. Él hablaba de una élite intelectual y de banqueros que sin duda alguna, decía él, iban a diseñar, iban a gestionar todo lo que es el ámbito social, económico, político del mundo. Ellos ya tienen una visión global. Estados Unidos, toda la historia de Bilderberg, tenemos que ubicarla en Estados Unidos, la Guerra Fría, en esa guerra por dominar el mundo, y la creación de la Unión Europea se dirime también en las reuniones Bilderberg. Yo he tenido acceso a las actas de esas reuniones donde se hablaba de qué países iban a ser integrados paulatinamente y marcan esa Unión Europea como un muro de contención frente a lo que llamaban el expansionismo soviético.
Esto ya se está desmoronando. ¿Por qué? Porque tenemos dos nuevas potencias que económicamente han crecido en estos años, en los que Estados Unidos ha hecho y deshecho lo que ha querido, que son China y Rusia, y que están marcados en el mapa estratégico de Estados Unidos como los grandes enemigos a abatir. Y esta es la guerra geopolítica. Pero después tenemos a los grandes fondos de inversión. Tenemos, mira cómo tengo la lista absolutamente repasada, estudiada, donde tenemos a los grandes fondos financieros de Noruega, a las grandes empresas energéticas de Noruega, de Suecia, de Francia, de Alemania, que son los que están propiciando desde la Unión Europea las nuevas políticas que están atacando a los ganaderos y a los agricultores locales en el sentido de Estado-nación. Hay toda una rebelión contra esta Agenda 2030 que está financiada por estos señores que están reunidos en Bilderberg con intereses en apropiarse de los territorios cultivables y ganaderos. Y ya sabemos que en Holanda ha surgido un partido de los agricultores para enfrentar a ese robo de tierras, a ese robo de cultura, porque la agricultura es una forma de vida, es nuestra cultura. Y aquí en España también ha surgido SOS Rural, que están denunciando las políticas que desde Europa les prohíben utilizar los campos, ya sea para la ganadería o para alimentar o para sembrar. Y todo esto surge de los grandes financieros y de las grandes empresas verdes que están hoy reunidas en Bilderberg y que van a tomar decisiones para seguir atacando las economías locales, para que lleguen sus grandes fondos de inversión y comprar los terrenos a saldo. Y que ya además no los tienen ni que comprar, porque resulta que desde la Unión Europea vienen directrices que obligan a los estados a marcar como zonas protegidas aquellas zonas que han sido destinadas a, como te decía, la agricultura, todo lo rural, la ganadería. O sea, es un robo en nombre de un supuesto bien para cuidar a la humanidad. Están destruyendo todas las pequeñas y medianas empresas rurales de Europa. Bueno, es curioso, casi venganza poética, por ponerle un poco de humor, que la reacción contra esto esté empezando en Holanda, patria del fundador de todo esto, del príncipe Bernardo, consorte de la reina Juliana. Bueno, yo creo que la historia a veces tiene estas ironías. Efectivamente, es que además uno de las que llegó hace unos años, como hace unos 10 años, como joven promesa al Club Bilderberg, era precisamente el que hoy es el primer ministro, Mark Rutte. O sea, Mark Rutte, que está en Bilderberg, que ayer fue captado llegando al aeropuerto, va a tener que explicar cómo desde su gobierno van a solventar todas esas rebeliones que se les ha presentado, como tú bien decías, en el suelo donde se celebró la primera reunión del Club Bilderberg, en el Hotel Bilderberg, en la localidad de Oostenberg, donde Bernardo de Holanda, que también venía del nazismo, no olvidemos, en su juventud perteneció él es alemán, él perteneció a las juventudes hitlerianas, y precisamente ahí, como tú bien dices, surge la justicia poética, ¿no? Y esperemos que ese movimiento se expanda por toda Europa. Además que era muy poco querido. Hay que recordar que el príncipe Bernardo en Holanda era muy poco querido por ese pasado, precisamente. No se le tenía en estima, precisamente por esto. Efectivamente, yo estuve hablando, cuando publiqué mi primer libro en el año 2005, estuve hablando con un corresponsal holandés aquí en España, y me dijo que no le querían, pero que la reina Juliana, fíjate lo que me dijo, dice, la reina Juliana era muy fea y se pensaban que iba a quedarse soltera. Fíjate hasta dónde llegamos, ¿no? Pensaban que iba a quedarse soltera, entonces por eso acabaron aceptando al príncipe Bernardo de Holanda, que fue el presidente de Bilderberg hasta el año 1976, cuando se descubre que estaba trabajando como comerciante de armas de la empresa Lukeck o Lockheed Martin, una de las grandes empresas que están ganando dinero con la guerra de Ucrania contra Rusia, en verdad la guerra de la OTAN contra Rusia,
y a partir de entonces ya le quitaron todas sus condecoraciones oficiales, ya no le dejaron aparecer los actos públicos, pero él siguió haciendo un negocio. Y fue uno de los escándalos que le llevó a su esposa a abdicar en el año 80, en su hija Beatriz. El escándalo Luket, junto con otros de otro tipo de escandaleras más sentimentales, fueron lo que llevaron a la abdicación de la reina Juliana en el año 80. O sea sí, que... ahora tomó el relevo su hija Beatriz, que durante muchos años ha sido una grande en Bilderberg, y ahora pues en su hijo Guillermo, el rey Guillermo, que está casada con Máxima Zorrilleta, hija de un militar argentino que no pudo asistir a la boda. Porque ministro de Videla, de la dictadura de Videla. Efectivamente, tenía un pasado político que no era muy aceptable en aquel momento, y él sigue apareciendo todos los años en la reunión Bilderberg. Pues Cristina, muchísimas gracias por una vez más intentar ponernos luz en casos que brilla, donde la luz brilla por su ausencia, porque como bien decíamos antes, la transparencia no es su fuerte. Seguiremos atentos a lo que pasa con el Club Bilderberg, cómo se cierra este fin de semana Lisboeta y qué es lo que pasa a partir de que todas estas personas tan poderosas se den cita en la capital portuguesa. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, David. Un abrazo.